Esta pregunta es una pregunta tremendamente profunda porque dice, ¿vive Jesús de Nazaret hoy en nuestro mundo? Yo trato de formularla allí, digamos, de una forma lo más clara posible, es decir, vive. Y aquí yo no digo si vive en el recuerdo, si en el recuerdo, pues muchísimos personajes viven en el recuerdo, ¿no? Eh, Hoy, en nuestro mundo, entonces, esa es la cuestión esencial y lo que esto será lo que va a distinguir eh, a la religión cristiana, al catolicismo. O sea, aquí entraría el católico y el ortodoxo, que son los dos que tienen la presencia real de Cristo. Hay otros que se dicen cristianos, ¿no? Por ejemplo, los evangélicos, los protestantes, bueno, sí, porque creen en Cristo, pero ya vaya a ver de que falta algo que es esencial, que es lo que vamos a tratar hoy. Bueno, vamos a empezar por distintas presencias de Dios en el mundo, cómo Dios se ha hecho presente. Recordemos que en las primeras clases habíamos dicho que nosotros, los cristianos, no creemos en un Dios solamente creador y que después nos dejó allí abandonado y que cada uno se apañara como pudiera, sino que creemos en Dios que interviene en la historia, que ha entrado en la historia. Es decir, que se ha expresado en la historia. Bueno, la primera expresión de Dios en la historia ha sido una obra de arte, pues ha creado el mundo. Digamos, como cualquier artista, ¿cómo se expresa? ¿Cómo se hace presente? Pues con su obra. Entonces yo puedo decir, no sé, si veo un cuadro de algún escultor, de algún pintor, yo digo, bueno, aquí está presente él con su obra. Bueno, esa fue la primera presencia de Dios en el mundo. Después Dios se hizo presente con su palabra, ya diciendo algo. Y se hizo presente en los profetas, en aquellos que hablaban en nombre de Dios. Entonces Él se hizo presente ya con su palabra, a través de otro. Digamos, el rey cuando manda un emisario, cuando manda o un mandatario que manda a un secretario, a un representante, pues se hace presente a través de otro. Y Dios siempre se ha hecho presente y siempre se hará presente en el mundo también a través de otros. Digamos, son distintos modos. Claro que todo esto podemos decir, bueno, pero no es lo mismo que de modo personal. Y aquí viene lo que llamamos la encarnación. La encarnación es Dios que ya no se hace presente por medio de otra persona o no se hace presente por su obra, sino que es Él mismo el que se transforma, por decir así, en un ser humano sin dejar de ser Dios. Y que esa es la persona de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Eso es la encarnación. Es Dios presente de un modo, pero único, ¿no? Por eso, claro, el privilegio que tuvieron los apóstoles y todos los discípulos, la cantidad de gente que lo seguía, que lo escuchaba, también los fariseos y todos los que vivieron en ese tiempo, el privilegio que tuvieron de ver a alguien que no era solamente un humano, como un humano, un mortal como todos nosotros, sino que era alguien inmortal, era Dios. Esto es muy fuerte y eso hay que pensarlo. ¿Yo realmente creo en esa persona? Porque es que corremos el riesgo de tener la fe en un personaje histórico, en un Cristo histórico. Es decir, alguien muy bueno, el mejor de todos, el mejor maestro, pero histórico. Es decir, alguien que estuvo allá en aquel tiempo y que después ya no hay, digamos, un personaje más al fin de la historia, el mejor de todos, pero un personaje más.
Y la fe no tiene que ser esa. La fe aquí es de una presencia, como vamos a ver, mucho más real, ¿no? Aquí voy a explicar algo de los sacramentos. Con esto vais a entender muchas cosas de los sacramentos, porque esa experiencia que tienen los apóstoles, he puesto los apóstoles, pero puedo poner otros discípulos también, hombres, mujeres, tuvieron una experiencia de Jesús y podemos decir que fue una experiencia sacramental. Ahora vamos a ver qué es esa palabra de sacramental. A Dios nadie puede verlo porque solo podemos ver lo material y Dios no es material. Los discípulos, al ver a Cristo, no veían con sus ojos a Dios. Yo eso se los explico muchas veces a los niños. Le pregunto a los niños, ellos, San Juan, San Pedro, que estaban con Jesús, ¿veían a Dios? No, veían a Jesús como hombre. Veían todos los rasgos de un hombre. Pero esos rasgos de un hombre y esos milagros que hacía, pues a ellos los llevaban su mente a reconocer de que allí estaba la divinidad, de que ese era Dios. Lo llevaba lo corporal, lo visual, lo material, los llevaba a reconocer lo invisible. Esto mismo lo voy a repetir ahora, que son los sacramentos. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? ¿Yo cómo llego a reconocer algo que es invisible, como la alegría? La alegría, pues no es invisible, no se ve. Lo que se ve son indicios, rasgos, signos de la alegría. La tristeza tampoco. Yo puedo ver unas lágrimas, pero esa no es la tristeza. Las lágrimas son lágrimas, la tristeza es otra cosa, ¿no? Pero la lágrima es un signo que me lleva a mí a comprender algo invisible, que es ese estado de ánimo que llamamos tristeza. O ese estado de ánimo, en este caso de la diapositiva, que llamamos alegría. Ok, vaya entendiendo allí lo que es un signo. El signo es algo que tú lo ves, que lo puedes tocar, y el signo es algo que te lleva a comprender algo invisible. Yo siempre, hay muchísimo, toda nuestra vida está hecha así. Es decir, el amor tampoco es algo que se pueda palpar. Yo puedo ver dos personas que se abrazan, pero voy a ver dos brazos nada más. Y yo lo que veo son cosas, un leñador que lleva un tronco de un lado a otro, pues también lo abraza. Pero a mí aquí no se me forma la palabra amor, no se me forma la palabra que está enamorado de ese tronco, ¿no? Digamos, no, porque el signo es distinto. Entonces, pero el signo visible me lleva a lo invisible, ¿no? Es decir, el signo es un medio que me ayuda. Como decimos medio de transporte, pues sí, es algo que me lleva de un lado a otro, ¿no? Es un medio. Medio en latín es mentum, ¿no? Y si le agregáis antes el prefijo sacra, de sagrado, sacramentum, es decir, un medio sagrado. Entonces eso va a ser un sacramento, va a ser algo que me lleva a reconocer algo invisible que pasa. Esto es lo que pasaba, como acabo de decirlo, con la divinidad, pues ni la divinidad, ni el poder, ni la gracia, ni la sabiduría, todo eso no se puede ver, pero los discípulos, por la humanidad de Jesús, descubren eso. A veces Jesús les dice a los fariseos, dice, pues si no queréis creer o si no me creéis, creed al menos por las obras que hago.
Vamos a poner el ejemplo de un sacramento que todos conocéis, el bautismo. Yo lo que veo es agua. El agua sobre la cabeza de un niño, de un bebé generalmente, y escucho unas palabras: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Esos son los dos signos del bautismo. Claro, yo no veo la gracia de Dios, no veo la luz que le llega a ese niño. Y sin embargo, eso le llega porque Cristo dijo que si haciendo esto, pues le va a llegar. Es decir, Dios lo hace su hijo, lo adopta como su hijo. Entonces el sacramento pues tiene eso, para eso son los ritos son eso también, ¿no? Son algo visible que me lleva a lo invisible. Bueno, explicado eso, los sacramentos, vamos a la pregunta que nos hicimos al inicio. Vale, Cristo estuvo presente allá, los discípulos lo vieron, lo ven antes de la resurrección, antes de morir, y lo ven después de morir. Y después de morir lo ven 50 días. Por eso en la Pascua nosotros celebramos 50 días de Pascua. Porque fueron los días que Jesús 40 días estuvo con ellos, ¿no? Ya a los 50 ya viene el Espíritu Santo que Cristo había prometido. Pero 40 días Jesús está con ellos, come con ellos, habla con ellos y les deja muy clarito de que Él había vencido a la muerte. Entonces, ahora la pregunta es esta. ¿Esto es todo historia? Y sucedió lo más grande de la historia de la humanidad, pero es historia y quedó todo allá. ¿O sigue presente Cristo en el mundo, ¿no? Después de la resurrección y cuando va a subir a los cielos, hay unas palabras que dice Cristo que son muy fuertes, pero que son la realidad de lo que ocurrirá. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces, bueno, esta palabra de yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, pues se puede entender de distinto modo, porque un familiar que se nos está yendo nos puede decir: mira, yo estaré siempre contigo. Y sí, estará, de algún modo presente estará, pero estará en el recuerdo. Ahora, ¿en qué sentido lo dijo Cristo? ¿Lo dijo en ese sentido o hay algo más? Y hay algo más, y eso sucedió en la última cena. Por eso la última cena es clave. Es clave porque en la última cena Jesús hace el milagro más grande de la historia. Y es un milagro, todos los otros milagros, por ejemplo, cuando Jesús curó a un ciego, pues ese milagro quedó ahí, ¿no? Fue en ese momento y ya está. Este milagro que hace Jesús es un milagro que lo hizo una primera vez en la última cena y hasta el día de hoy ese milagro lo tenemos nosotros. Eso es... Cristo insistió muchísimo porque sabía que iba a ser difícil de creerlo. Y entonces Él insiste, y eso vamos a dedicar un poco de tiempo a ver cómo insiste Cristo en esto, porque claro, dice, ¿cómo que ese milagro también lo voy a tener yo que vivo en el siglo XXI? Él instituye, crea, inventa, podemos decir, una nueva presencia de estar en el mundo. Así como Dios había estado en el mundo con su obra, la creación, había estado a través de sus profetas. Después eligió Dios estar con carne y hueso. Pues ¿por qué Dios pudo elegir estar de otra forma presente? Y de modo vivo, de modo real, ¿no? Y esto desgraciadamente es algo, yo diría, desconocido para la gran mayoría de los bautizados, de los católicos modernos.
¿Qué dijo Jesús? Aquí solamente vamos a ver qué es lo que dijo Jesús en la última cena. Dice que tomando pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo. Jesús está celebrando aquí la Pascua, ¿no? Está en la Pascua judía. Esto es todo, vale la pena conocer qué era la Pascua judía. ¿Por qué Jesús celebró esa Pascua judía? ¿Qué significaba? Cómo toda esa Pascua judía era algo que indicaba, justamente lo indicaba a Él. Por eso hablamos de Él como el Cordero que quita el pecado del mundo, pero el Cordero era lo que se sacrificaba y se ofrecía a Dios para que Dios perdonara los pecados. Después Cristo es Él el que se ofrece. Ya se dejan de ofrecer animales y se ofrece Él. Bueno, eso es, yo simplemente os animo a que después lo estudiéis, lo sepáis de esto, ¿no? Pero yo ahora vamos a lo esencial. ¿Qué dijo Jesús en la última cena? Tomó el pan, lo partió, dijo: esto es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Haced esto en memoria mía. Y del mismo modo el cáliz, después de haber cenado, diciendo: este cáliz es la nueva alianza, el pacto, en mi sangre, o que yo sello con mi sangre, que es derramada por vosotros. Bueno, eso se va a entender, o los discípulos lo entendieron, porque Jesús los fue preparando para que entendieran esas palabras, ¿no? Y por eso estoy llevando yo más o menos el mismo recorrido. Bueno, no el mismo, os he puesto esto, pero digamos, los discípulos, si hubieran escuchado eso en la última cena, no hubieran entendido nada. Pero para eso Jesús los preparó. Y toda esa preparación la relata San Juan, capítulo 6 de San Juan. Eso tenéis que verlo vosotros por vuestra cuenta y deteneros. Yo aquí os voy a dar simplemente los pasos principales. En el relato del Evangelio de San Juan hay tres momentos. Tres momentos. Hay un mensaje de Jesús, hay una enseñanza de esa presencia nueva. Hay reacciones de los que parecen que entienden o no entienden y entonces le preguntan, lo critican. Y después Jesús vuelve a hablar, vuelve a reafirmar eso. Entonces, capítulo 6 de San Juan, tres momentos, que son los que están aquí. Eso me va a responder si Jesús va a hablar, cuando dice esto es mi cuerpo, va a hablar de una presencia real o de una presencia simbólica. Si va a decir, bueno, este pan simboliza mi cuerpo cuando estéis en una misa y pues que este pan va a simbolizar que yo soy el alimento del mundo, porque con mi enseñanza, ¿no? O si hay algo real allí. ¿Cuál es el mensaje de Jesús? He puesto en letras rojas lo que él cómo va subiendo de tono. Él empieza como buen orador, buen rabino, orador. Jesús empieza: yo soy el pan de la vida. Vuestros padres en el desierto, el pueblo de Israel, comieron el maná y murieron. El maná era como una pequeña harina, algo que caía del cielo, y que los israelitas, pues con eso sobrevivieron, ¿no? Esos años en el desierto. Este es el pan que descendió del cielo, para que aquel que de él coma no muera. Este se refiere a él, ¿no? Y lo dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Bueno, hasta aquí está hablando de pan, ¿no? Aquí estamos todos de acuerdo. Muy bien, pan, alimento, algo que nos ayuda. Quien coma de este pan vivirá eternamente. Esto hay que poner atención a las palabras de Jesús, porque
Aquí Jesús no está ni exagerando, y si eso es verdad, entonces de la vida eterna muchísimos bautizados se tienen que olvidar. Porque dice, quien coma de este pan vivirá eternamente. Y aquí viene ya un cambio, dice, y el pan, es decir, el pan del que yo estoy hablando, no es el pan que estáis pensando vosotros. El pan que yo daré es mi carne para la salvación del mundo. Y allí ya descoloca. Yo creo que a su auditorio y a nosotros también, ¿no? Que vamos viendo esto, te descoloca. Porque ¿cómo que pan y qué es carne ese pan? Entonces, allí empieza el discurso de Jesús. Es más largo, pero yo he elegido los versículos. No es que he hecho un resumen, son palabras de Cristo, pero he puesto menos, ¿no? Vienen las reacciones. Los judíos no son tontos. Además, ellos son conocedores de la ley, es gente que conoce. Los judíos, dice San Juan en el versículo 52, los judíos discutían entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Es decir, no son tontos. Ellos ya se dan cuenta de que la clave aquí, en lo que está diciendo Jesús, no es tanto pan y el alimento, sino que la carne, ¿no? Es decir, los judíos entienden literalmente lo que dice Jesús. Lo entienden literal. Entonces, a ver, Jesús aquí, ¿cómo podría haber reaccionado? Digamos, haber dicho, no, a ver, os explico mejor, no sé, Jesús no podría haber dicho exagerado porque Él no exagera, Él es la sabiduría que es perfecto, ¿no? Lo que dice. Pero Jesús corrobora que es así como deben ser entendidas sus palabras. Es decir, dice lo siguiente, viene una reafirmación, pero ahora ya Jesús viene, podemos decir, con toda la carne al asador, por decir así, ¿no? Digamos, viene a ponerlo todo. En verdad os digo, y esto en el lenguaje semítico es fuerte, ¿no? Yo no sé cómo lo traduciríamos nosotros, pero cuando nosotros queremos darle a entender a alguien que te lo estoy diciendo en serio, de que no estoy bromeando, que esto es así, ¿no? Eso es en verdad os digo. Si no comiereis, ahora ya se olvida Jesús de hablar de carne, para que no se confunda, ¿no? Perdón, de hablar de pan, ¿no? Para que no se confunda, ¿no? Ahora habla de carne. Si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y no bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros, ¿no? Yo muchas veces he explicado esto con el tema de la comunión. Digo, personas que no viven y no reciben frecuentemente la comunión, pues es como una relación de pareja donde los dos apenas se hablan y están juntos porque comparten un techo y nada más. ¿Y qué decimos de eso? Decimos, eso no es vida. Pues con el cristiano también se podría decir así, eso no es vida. En ese sentido lo dice Jesús, dice, entonces no tendréis vida en vosotros, ¿no? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Y sigue Jesús como si aquí no hubiera quedado claro, porque mi carne es verdaderamente comida y mi sangre es verdaderamente bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Entonces, ¿qué pasó aquí? Es el único lugar en la vida de Jesús, en la vida pública, donde están los seguidores, es el único lugar donde sucede esto, que algunos discípulos dejaron de seguirlo. Es como que
creyeron en Jesús todo lo que había dicho, vieron sus milagros, pero cuando Jesús habló de esto, ahí dijeron, nosotros ya no te seguimos. Entonces yo a veces apunto a esto como en gente muy buena, cristiana, pero del lado protestante, evangélico, le creen y aman a Jesús y lo aman mucho más que nosotros, lo aman a Jesús y sin embargo en esta parte hacen lo mismo que hicieron muchos de estos discípulos. Dijeron, bueno, hasta aquí hemos llegado, esto ya no te lo creemos. Jesús no rebaja ni matiza la verdad de su presencia real en el pan consagrado, ni siquiera cuando muchos de sus discípulos se escandalizan de esto. Dice el Evangelio que estos decían, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Y el mismo Evangelio nos testifica que, como en ningún otro momento, es en este que, desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Y después de esto Jesús no es que a estos discípulos que se van, les dice, no, a ver, vuelvan, que cambiar nada. Es decir, el que no estaba dispuesto a escuchar esto, en el relato de la institución falta algo que después de que Jesús dijo esto, ahora entendemos un poco mejor. Dice, tomando pan, dio gracias, lo partió, se lo dio diciendo. Y aquí ya lo resume Jesús nada más, ya no dice todo el discurso que había dicho, simplemente dice, recordad, esto es mi cuerpo. Antes no lo había dicho nunca, ¿no? Lo dice allí, en una mesa, en un altar, que es entregado por vosotros. Aquí hay una parte un poco complicada para entenderla, porque esto de la entrega de Jesús es la misma entrega que Él hace en la cruz, solo que en la cruz Jesús se entrega derramando su sangre, pero esa entrega se puede hacer de modo ritual. Esto es un poquito más complicado, pero voy a poner un ejemplo, lo vais a entender. Un matrimonio. Uno al otro se entregan toda la vida. ¿Cuánto durará esa vida? Pues 10, 20, 30, bueno, hasta la muerte, si se entregan en fidelidad uno al otro, pues supongamos 50 años vivieron, ¿no? Todos esos 50 años fueron una entrega del uno al otro. Pero eso ya se hizo o se dijo de modo ritual, ¿cuándo? Todo eso está contenido en dos palabras. Sí quiero. ¿Me entendéis? Es decir, ese sí quiero tiene tanta profundidad que ese sí quiero significa estos 40, 50 años. Entonces, aquí hay algo parecido. No quiere decir que sea lo mismo, pero hay algo parecido. Cristo ya se entrega aquí está en la última cena, está todo Él, y después ya viene la realización de eso, que es la pasión y la muerte. Pero eso sería para que entendáis un poquito lo que es rito. Rito es algo que yo ya me entrego, ya no, y no es simbólico. El sí quiero del matrimonio, no, si yo te lo dije de modo simbólico. No, es real, ¿no? Es real, ya es una entrega real que te compromete y que te compromete toda tu vida, ¿no? Con Cristo pasa lo mismo. Él en el rito ya entrega su vida. Y hay algo que eso lo dice, y si no, no existirían los sacerdotes, ni los obispos, ni nadie,
porque Él le dice a los apóstoles, ahí sí es solamente a los apóstoles, les dice esto: haced esto que yo acabo de hacer, hacedlo en memoria mía. Entonces, si Cristo les dice que lo hagan, quiere decir que les está dando también el poder de hacerlo, o la autoridad. Si no, nadie podría volver a hacer ese rito de Cristo. Digamos, porque o sería muy gratuito. Dice, ¿y quién te mandó a hacer eso? ¿Dónde Cristo dijo que tú hicieras eso? Por eso estas últimas palabras: haced esto en memoria mía. Por tanto, a ver si rebobinamos, como se dice, ¿no? Presencia de Dios en el mundo. La presencia de Cristo en carne, pero esa carne, ¿qué ocultaba? ¿No? Cuando tú mirabas, ¿no? Esos ojos, ese rostro, ¿qué ocultaba? Ocultaba la divinidad. Y aquí pasa lo mismo. Aquí tú ves pan, después de la consagración, después de que se ha realizado esto, tú ves pan, ¿y qué oculta? Oculta la divinidad. Y ese es el gran misterio, y es lo principal y lo más valioso que tiene la humanidad, que tiene la Iglesia, pero que tiene la humanidad. Es decir, una presencia viva, real. Yo a veces trato de reforzar eso, y sobre todo con los niños de la comunión, decirle, es que Jesús aquí está vivo. A veces hay una imagen bonita más que bonita, una imagen que deja en claro esto, ¿no? Que está una imagen de un Cristo, ¿no? Así, una imagen de un Cristo, y después la Eucaristía, la comunión. Y hay un cartelito que dice, debajo de la imagen, aquí no está. Y debajo de la comunión, aquí sí está. Y esa es la gran porque todo es precioso, es bonito, digamos, las imágenes me ayudan a mí a transportarme, pero hay una gran diferencia entre la imagen y el Cristo real. Él dijo que a veces a los niños yo creo que se los explica bien, y que solo que nosotros los adultos somos más complicados, pero le decimos, Jesús está escondido allí, está oculto allí, y está de verdad, pero está de verdad. Además, en los catecismos de antes, bueno, ahora a veces se usa también, decía, Jesús está allí con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Y eso hay que darle todo el peso que tiene, que allí está Jesús con su alma, está con su divinidad, está todo allí, ¿no? Después os voy a enviar esto que creo que alguna vez os hablé, de los milagros eucarísticos. Cómo esos milagros eucarísticos Dios nos ayuda, digamos, a nuestra incredulidad, porque en principio debería ser lógico. Si ese Cristo es Dios, pues Él podía hacer lo que quería, ¿no? Pero eso, Dios ayuda a esa incredulidad con los milagros eucarísticos. Milagros eucarísticos, y hay, pero por todo el mundo, y hay desde hace pocos años. Yo os he contado del doctor Ricardo Marañón, un cardiólogo, que bueno, él vivía un poco alejado de Dios, del culto, y a él le dan a estudiar una comunión que tenía sangre, ¿no? Y él empieza a estudiar eso, y claro, a él no le dicen de qué es esto, ¿no? Y él cuenta todo esto, y él es por eso que se convierte, y después da conferencia justamente a los médicos de los estudios que él hizo de esa comunión. Pero esto hay muchísimos casos, muchísimos, ¿no? Porque Dios sabe, bueno, que somos un poco duros, digamos, de creerle, ¿no? Y entonces Él
Este Carlos Acutis, uno que creo que es beato o un santo, un joven que murió muy, muy jovencito, pero hace poco, es del siglo XX, él recopiló muchos de estos y ha hecho buenas exposiciones para conocer eso. Bueno, vamos a terminar con esto, que esto que yo he explicado no es una conclusión que sacamos ahora, sino que es como lo vivieron los que anduvieron con Jesús. Ellos lo entendieron a esto perfectamente y lo vivieron así. Y así lo mostraron en las catacumbas, por ejemplo, se ve en los frescos, que ellos se dieron cuenta de esta nueva presencia. Y por eso los domingos se reunían para hacer dos cosas. Una, escuchar la palabra, ir recordando lo que cada uno había escuchado de Jesús. Y segundo, para la Eucaristía, para que uno de los apóstoles hiciera este rito y ellos pues eran conscientes de que en ese rito se hacía presente Jesús y se hacía presente de un modo real. Esas son las dos partes de la misa que celebraban ya los apóstoles. Por eso es que no la podemos cambiar. Si la cambiamos, pues ya es otra cosa. La misa nos tiene que ser eso. No, es que los tiempos cambian, que tenemos que modernizarlo. Pero entonces tienes que hacer otra cosa. Porque justamente lo precioso es hacer lo mismo que Cristo hizo y lo mismo que hicieron los apóstoles. Bueno, esto ya lo he explicado. Cristo vivo en la Eucaristía es el centro de sus vidas. Hay unas fotos de las catacumbas, porque ellos estaban perseguidos, porque una de las acusaciones del Imperio Romano era de que los seguidores de Cristo, los de esta secta, porque para el Imperio Romano era una secta, pues comían carne humana. Claro, no habían entendido nada de esto, ¿no? Y sí, comían carne humana, pero así, en este sentido, ¿no? El cuerpo de Cristo. Bueno, creo que no me queda mucho tiempo porque lo de la misa lo voy a explicar muy brevemente. Hay un número, que es el número 1085 del Catecismo, que, bueno, ahí está el texto, pero dice que cuando llegó su hora, la hora de la pasión de Cristo, que allí está la última cena, vivió, y aquí esto está muy bien redactado, digamos, con todo el peso que tiene cada palabra, ¿no? Dice, Cristo vivió el único acontecimiento de la historia que no pasa. Explícamelo tú, porque ¿cómo puede ser un acontecimiento de la historia, pero que no pase? Porque es decir, si yo fui ayer a comprar el pan, o fui hoy a la mañana a comprar el pan, o hace una hora a comprar el pan, pues eso ya pasó, y ya quedó en la historia, ya eso no llega hasta este momento. Las consecuencias podrán llegar, ¿no? Puede tener el pan aquí, pero el acto que yo hice no. En cambio, Cristo sí. Dice que vivió el único acontecimiento. ¿Pero por qué? Porque, aquí ya con esto voy a dejar un poco fuera de sí, porque hay que explicar aquí, pensar en Cristo como Dios y como hombre. Es decir, Cristo, Él como Dios, Él vive en la eternidad. Como Dios, Él está viendo lo que sucedió en el año 5000 antes de Cristo y está viendo lo que va a suceder en el año 2100. Es decir, la eternidad no tiene tiempo, ¿no? Aquí yo he puesto en el amarillo, tenéis los puntitos,
las cruces, las X, ¿no? Que son momentos, puntos, ¿no? De algo que ha sucedido, ¿no? La historia es así, van sucediendo cosas. En la eternidad, no. Dios en este momento está viendo a Adán y Eva y está viendo al último ser humano del fin del mundo. Es decir, no, esa es la eternidad, ¿no? No hay un pasado ni hay un futuro, siempre hay un presente. Bueno, esto con la filosofía uno se hace más la cabeza, porque aquí es más de la cabeza. A veces la imaginación, queremos imaginarnos todo, ¿no? Y la imaginación no ayuda, ¿no? Porque esto es un grado que va, de esto ya hablaba Aristóteles, es un grado que va más allá de la imaginación, ¿no? Bueno, pero lo que hace Cristo, Cristo está entonces entre el blanco y el amarillo, entre lo eterno y lo temporal. Después las cosas que hace Cristo, pues que curaba a este ciego o esas cosas las está haciendo en el tiempo, lo estamos viendo, ¿no? Entonces, pero cuando Él hace o realiza la pasión y muerte, la última cena, eso, a ver si tengo una más, no. Bueno, ese acto, por haber sido realizado por Cristo, participa de la eternidad, es decir, es un acto eterno. Lo que Él hizo es entregar su vida ya de forma ritual, es algo que permanece para siempre. Yo ya lo voy a explicar